Seguimos en este especial de 21 de mayo. Gracias a ustedes, nuestros suscriptores que lo han pedido y por eso tenemos una conversación te pusiste espectacular. Sí, me han traído un gorro maravilloso acá presente porque en esta charla sobre qué está pasando con respecto a las proyecciones en el tiempo de lo que ha sido la Guerra del Pacífico, tenemos invitados espectaculares. Pan, cuéntanos. Así es, hoy agradecer a la gente que nos está acompañando en este feriado. Y sí, tenemos invitados espectaculares que trajeron, mira, yo no sé, no voy a decir cotillón porque es una falta de respeto, vestuario para que estemos a tono. Así que voy a empezar a presentarlos. A mi derecha ya es de la familia, ustedes ya lo conocen, siempre viene a hablar de películas. Y ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de personajes. Nuestro querido Zombie, un aplauso para él. Doctor Zombie. Hola, buenas. ¿Cómo estáis, Zombie? Bien, vamos a hablar de cultura pop, de lejos uno de los eventos y los hitos más importantes también a nivel cultural y la reverberancia que ha tenido en la historia cultural de nuestro país. Me encanta. Del 21 de mayo sacamos Cultura Pop y también está con nosotros. Yo por primera vez lo tengo acá a mi lado porque siempre viene a turno AM. Pero es un honor contar con él. Me contó que estuvo en Putaendo, imagínate, nos miramos. Está lanzando un libro que se ubica en Putaendo. Sí, se ubica en Putaendo, así que un aplauso para Francisco Ortega. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y sí, te iba a saludar, pero te arrancaste. No, en rigor me raptaron a mí. ¿Viste? Me raptaron a mí para contar mi historia de duende. Es verdad, eso que estaban en ¿cómo se llama? Que lo escuché y me pareció notable. ¿Qué cosa? Que estaban en Putaendo En la y de plaza de pronto, Putaendo. en la Feria del Libro, presentando Catrala, que es tu nueva obra, que ya está disponible en tiendas. Vayan a buscarlo, nuevo Francisco Ortega. Y en ese entonces aparece una persona que te empieza a decir que existen duendes en Putaendo. Sí. En todos lados, yo me los traigo. Me dice, quería venir con mi nieto, pero está muy asustado porque mi nieto, que tenía como 10 años, lo persiguió un duende del porte de un gato y le quería morder las pantorrillas. Y está en la casa, muy asustado. Doy fe. ¿Cómo sería el gentilicio de eso? ¿Puta duende? No, duende de dinos. Oye, pero Porque para. Duendes aconcagüinos. Aconcagüinos, duende aconcagüino. Espera. Entonces tú que ahora vas a ser mamá, tienes Sí. un duende aconcagüino. Puede ser. Y tu puede que pequeño tenga bebé, tu un duendecito. retorno, una duendecita, No, duendecito. Un baby duende. Un baby Baby duende duende. aconcagüino. Bueno, pero no van a ser emputando, aunque uno nunca sabe. No, pues, si Pueden tú estás hacer el acá. fin de semana, te puede tocar. Pueden hacer ahora. Oye, y voy a presentar al tercer invitado que fue quien nos trajo estos cotillones, estos gorritos, que ustedes también lo deben conocer. Es periodista, magíster en historia, habla mucho de quién vamos a hablar hoy. Tiene un video dedicado especial a Arturo Prat. Diego Escobedo, un El gran aplauso Diego. para él. Diego, que está en el algoritmo, ¿ah? Está en el algoritmo muy presente. ¿Cómo está, Bienvenido, Diego? Diego. Muy bien, solo agregar que para venir acá me dediqué a estudiar la vida y obra de don Daniel Herrera, héroe de guerra, oriundo de Putaendo, de la Guerra del Pacífico. ¡Cáchate! Mira, Putaendo Estamos presente. convirtiendo Putaendo en un mito la de capital Rancagua. cultural de Todos Chile. los Es caminos que llevan a bueno, Putaendo. obviamente tú sabes. Yo lo convertí en Transilvania en la última. Putaendo, el primer pueblo libre de Chile. Sí. Podemos Caballero hacer San Martín. Sí, amarrado ahí, está en la plaza, en el pimiento. Y están- Podemos hacer un especial de Putaendo también después. Oye, ¿por qué no? quiero hacer una pregunta para todos los presentes acá. La Guerra del Pacífico sigue siendo pop en Chile. Les quiero pedir la música abajo acá a nuestro equipo técnico. Y cuando... Porque la relacionamos al colegio. Yo la relaciono a los álbumes Multichrome. Sí, y de Artecom. Pero tú Artecom. sabes que los gringos, ustedes saben que los gringos trataron de quitarnos el término Guerra del Pacífico. ¿Por qué? sí, Yo no- ¿por qué? yo Porque, no- para el primer mundo, para Estados Unidos, la Guerra del Pacífico es la parte, el conflicto entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. MacArthur. Esa es la Guerra del Pacífico. Y a la guerra de acá le llaman la Guerra del Guano o la Guerra de 1879. Pero no han podido cambiar los libros de historia de Europa, donde sigue siendo la Guerra del Pacífico. ¿Por qué la guerra del guano? Porque así la llaman. Porque guano, salitre, porque era la riqueza que había en las regiones en conflicto. Mira, Mira. que no nos quiten el nombre. Espérate, te van a algo. quitar el 11 de septiembre. ¿eh? Claro. Ya te lo quitaron. Te con un par de Claro. edificios. De El Golfo de edificio, América. ¿cachai? Te van a quitar el 21 de mayo. De a poquito te van quitando todo. Te lo Ahora es vale- una guerra bien interesante. Aquí Diego puede ayudarme. Es de alguna manera una de las primeras guerras modernas, la Guerra del Pacífico. Es una guerra donde se probaron muchos tipos de armas que luego se ensayarían en las
a posterior, durante el siglo XX. Existe el mito y realidad de que Pisagua fue el primer desembarco anfibio de la historia. No es tan así. En la antigua Roma hubo un caso, Exactamente. no me acuerdo del año exacto ahora. Pero sí, está el mito de que aquí se inspiraron los norteamericanos para el día de Normandía después. ¿Y de dónde co- nace ese mito? Perdón. A ver. El mismo lugar de donde nos salió que nuestro himno nacional ganó el segundo lugar en el concurso de los más lindos del mundo. Es básicamente cultura Pero ese popular. mito se le atribuye a Pinochet, de hecho. Se le atribuye a la No, escuela no, de- es anterior a Pinochet. ¿Anterior? Anterior a Pinochet. El mito del himno nacional y ¿Nacional? la bandera. No, eso viene como de la década del 40 y 50. Antes, ¿En mira, serio? Sí. Hoy mismo me conseguí la revista Zigzag. ¿Dónde sale eso? Que es del año 1916. Sí, yo creo que mucha culpa de estos mitos son de la revista Zigzag. No, de verdad. Fue el gran educador de la clase media. O el gran generador de mitos. Absolutamente. Era como teníamos el barco más grande, teníamos todo. Porque había una cosa de que Chile tenía que levantarse durante buena parte del siglo XX. Ahora, es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial puede decirse que Chile se convirtió en potencia militar. Y ahí quiero ir, porque estábamos antes con el profesor Vidal, no sé si lo estaban escuchando, hablando de las guerras del pasado, que eran guerras que no, son distintas a las de hoy. Y uno ve la guerra en X, es como que uno ve videos donde se No, sitúa pues, la gente y está pasando en tiempo real. Pero antes no, tenían delay, ya sea por la publicación a través de diario o otros materiales, a diferencia de la irrupción de la guerra a través de medios electrónicos, como lo fue la guerra del Golfo en adelante. Y ahí hay un tema, ¿cómo la gente sabía? ¿Cómo la gente se enteraba de las andanzas de Arturo Prat? ¿Cómo lo conocieron? Arturo Prat se entendieron por el Mercurio, porque el Mercurio Valparaíso reportea el combate naval de Iquique y hace una nota haciendo de la figura de Prat una figura casi mesiánica, casi religiosa. De hecho, se dice que la hazaña de Prat es la que levanta interés en la guerra del Pacífico en la zona centro de Chile, porque era una guerra limítrofe en el norte. ¿Qué íbamos a hacer los ¿Qué le guasos importa? de que ir para allá? Y ahí, donde sale muy bien, pero sale a través de la ficción, es en Adiós al séptimo de línea de Jorge Nostroza, que está basada en hechos reales, como la formación de los batallones no llamados Esmeralda, en honor a lo que ocurrió en la rada de Iquique. Disculpa, y tomando el ejemplo opuesto, sí, lo de Prat se supo al día, 2 días después, pero también hay casos donde la gente estaba muy limitada a lo que le dijera el gobierno, la autoridad, para enterarse de qué pasó. En Bolivia es donde está el caso más ridículo, diría yo. Pues no se vayan a ofender los bolivianos, pero la invasión de Chile a Antofagasta fue el 14 de febrero de 1879. Los bolivianos en La Paz se enteraron el 27 de febrero del mismo año. Y eso fue porque el dictador de turno de Bolivia, Hilario Daza, no quiso dar la noticia antes porque Bolivia estaba, 2 cosas. Primero, en medio de un carnaval, no había que aguar la fiesta. Segundo, corría el riesgo de que si movía tropas a defender Antofagasta, desde La Paz, le iban a hacer un golpe de estado. Por lo tanto, aplazó la noticia un par de semanas y recién Bolivia le declaró la guerra a Chile el 1 de marzo. Entonces, la posibilidad de tener una guerra en tiempo real, o por lo menos a informar a la gente de forma razonablemente oportuna, No existía. Habían intereses políticos en delayar la noticia. Y había Claro. un control del relato, tenés que tener muy presente que de fondo hay un control del Mercurio relato. incluido. Mercurio, tú Ujú. siempre, Es que el Mercurio siempre ha sido. Siempre tiene control. Siempre Sí, se el control trataba del de esa relato. narrativa. La familia Edward son los que mandan. Son una de las familias que mandan en Chile. Quizás hoy día nos parezca que no tienen tanto poder, Pero tienen. pero el Mercurio, si ven ya no vende lo que ven, ya no es lo que era. El Mercurio como marca todavía es leído por los que supuestamente mandan en Chile. Perdón, pero es que Miremos los titulares del Mercurio. No les gusta mucho el actual presidente. Entonces, algo están diciendo. Y ojo con eso. sí, es un detalle. Cuando el Mercurio no le gusta a quien manda, aunque sea de su lado, el país ronca. Miren, hay que tener en cuenta un detalle Conspiraciones. súper pequeño en la industria publicitaria. Si usted quiere tener un evento en el cual, o algún elemento cultural que quiere que se meta alguna marca, que quiere que lo conozcan, llegar a la agencia y que sepan de qué se trata, tiene que publicar en el Mercurio. Entonces, una de las patas de la campaña es tener un PR en el Mercurio, pagar un inserto grande, pero es la única forma de darse a conocer entre las gerencias. Porque el público de ellos es solamente allá arriba.
¿no? Oye, pero ahí, bueno, acá en esa época no era así porque no existían tantos diarios y el Mercurio explota la imagen de Arturo Prat. ¿Por qué Arturo Prat es tan sexy? ¿Qué es lo valiente que tiene? La calvicie. Porque es significa calvo, y los calvos son- los calvos son... Pero los calvos son Mira, otra los cosa. calvos son es una cosa Chicos, enorme. Yo vine a hacer cosplay de Arturo Oye, Prat. Y a Sí. mí yo me sacaste el gorro y no me apuntan. Bueno, por si no lo saben, donde la zona donde uno es calvo tiene mayor testosterona. Sí, Entonces, sí. ¿En serio? Sí. No, pero en el Mira, sentido de lo. tanta ¿Por qué? testosterona. Porque es un héroe atractivo. Porque al fin y al cabo entra dentro de la categoría O'Higgins, entra dentro de los grandes mitos. Porque tiene un montón de características que lo hacen muy especial. en el relato en sí. Prat es un héroe civil y un héroe militar. Es un abogado, es hijo de una familia acomodada, pero en desgracia. A la cual le pertenecían estos terrenos, donde todo y- esto, y- Sí. estamos acá. Hizo trabajo. Fue bautizado muy cerca de acá, de hecho. En la iglesia de la- claro. En la Divina Providencia que está acá al Imagínate, lado. estamos acá en los Hizo barrios. trabajos civiles, o sea, sociales. Esta es la tierra Enseñaba a de- leer a la gente en Valparaíso. Hay una hazaña donde hay una tormenta en Valparaíso, bastantes años antes del combate naval de Iquique, donde la Esmeralda, el barco que después terminaría comandando, recordemos que antes fue comandante, era Covadonga, ¿no? Fue su primer barco. Sí. Y se suelta. Y él va con un grupo de marinos en un bote en medio de una tormenta, sube a la Esmeralda y la logran amarrar al muelle de... Entonces, ya era un personaje muy épico dentro de la Marina. Aparte, perdón, Pero según Carlos además- Vaso, fue espía, fue... Sí, o sea, no sé que haya sido espía. Lo que pasa es que Arturo Prat, agente. sí, él viajaba a Buenos Aires a hacer informes de la estructura militar argentina, cuántos barcos tenía y todas esas cosas. De ahí viene que es espía. Y tiene su rollo también espiritista. Pero tampoco es tan sorprendente. Espera. Arturo Prat contra los zombies. Oye, buena serie esa, la dibujo. Voy. Yo la dibujo. Pero que te no, puedes tirar lo una que pasa es línea que, y mira, termina En realidad con el espiritista. norte debería ser los gentiles. Manuel Vicuña, el historiador Manuel Vicuña, el director creo que es el director de la Escuela de Historia de la Diego Portales, tiene un libro que se llama Historias de Ultratumba. Sí. Y ahí habla de que el boom del espiritismo en Chile fue muy fuerte, sobre todo en la clase alta y acomodada. Y a Prat pierde una hija. Ah. Y eso hace que Carmela Carvajal, su mujer, se meta en estos círculos y donde él también participó. Entonces tú dices, Arturo Prat, espiritista, qué raro. Es que no era tan raro. No, para de- la época no. de En la hecho, época Era como no era ser raro. evangélico. De No, hecho, de hecho, a- la gente instruida, que además estaba en una época que se estaba separando de la iglesia, que tenía burgueses, lectores. Lo más probable es que gente como tú, como el zombie, como la Fernanda, de 1860 hubieran sido espiritistas. Claro. Diego Barros Arana consultaba espiritistas, Sí. sin ir más lejos. Mira, yo creo que la pregunta es al revés. ¿Qué defecto tiene Arturo Prat? ¿Y sabes? ¿Qué Sí, defecto porque tiene? el profe Vidal también dio puras virtudes. También dijo que era un héroe civil, no solo Sí, militar. ¿qué era lo humano de Arturo Pero Prat? mira. Diego. Espiritista, que, tal y como ya Defecto. explicó Pancho, podía, entre comillas, defecto, pero lo humaniza. No es algo malo, en la época estaba muy aceptado, había incluso sacerdotes que lo aprobaban. Entonces, desde ese punto de vista, es un personaje completo. Es humano, pero no es reprochable en su intimidad. Pero además tiene un lado muy... Porque, a ver, él tiene su primo, ¿cómo se llama? Salen todos. Que después tu está la novela, Esmeralda. sí. Mira, no se me olvida, y es el protagonista de 1899. El primo de Arturo bueno, Prat, él, chat, dígalo. su primo se enamora de una separada inglesa. Sí. Luis Uribe. Uribe. Luis Uribe. Que para los estándares de la Marina, que la Armada siempre fue la más elitista de las Fuerzas Armadas en Chile, era prohibido. Y Una el separada. almirante William Rebolledo, que era el comandante en jefe de la Armada, le hace un juicio a Luis Uribe por la falta de casarse con una mujer separada. Y Prat lo defiende. Y gana. O sea, Prat gana un juicio pro derechos de la mujer antes de que se tomara Entonces, perdón, el tema de derechos de la ¿Eso mujer. lo puede catalogar el de progresista dentro de la época? Arturo Prat Sí. progre. Es que debate. Total. Mira, de hecho, Sí. cuando él estuvo en Montevideo, compró un libro muy bueno que no me acuerdo del título, pero hablaba justamente de la importancia de la seguridad social y él manda una carta donde él dice explícitamente, en Chile tenemos que seguir este camino, un Estado que provea de derechos sociales. Prat era progre. Ah, no. ¡Mira! ¡No! ¡Prat progre!
Progre. Mira, yo Enamorada voy a de hacer el Arturo perfil de Prat. Instagram de eso. Prat Progre. Arroba Prat Progre. O sea, van a sacar este reel Claro. y van a hacer... Vamos, Pedazos. ya están los cortes para que la Pero, gente... por ejemplo, hay gente que de no sabe, hay, ultraderecha gente que- se- hay una teoría, de estas teorías que están entre la conspiración, que tiene algo de cierto. Prat está en la rada de Iquique, en la Esmeralda, junto a Condel, que también tenía problemas de insubordinación, con dos barcos muy viejos. Los deja William Rebolledo, que tenía Por castigo. rencores contra Prat por la popularidad que tenía Prat dentro de los marinos, por todas estas cosas. Y los dejan ahí porque van con el grueso de la armada a cazar a los blindados, la Independencia y el Huáscar, se alejan de la costa. El problema es que Grau, que era muy pillo, se viene por la costa. Claro. Y ahí encuentra a estas viejas cañoneras, era una corbeta y una goleta, la Covadonga y la Esmeralda, que los dejan bloqueando el puerto de Iquique. Pero en el fondo, la razón por la que está Prat ahí es porque William Rebolledo se quería deshacer de Prat. El problema es que Prat se convierte en un héroe inmortal y William Rebolledo se convierte en un personaje que cae en la decadencia, porque comete demasiados errores militares, William Rebolledo, y terminan reemplazándolo. Por Es el ejemplo, segundo de la historia. Dato trivia. Ujú. Cuando estábamos en el colegio, te solían enseñar que la guerra del Pacífico la gana Chile a pesar de que Que nos se hundió. enfrentamos a dos países y como que éramos los que ganamos porque fuimos valientes. Mentira. Chile tenía amplia superioridad militar sobre Perú y Bolivia. Teníamos una flota mucho más poderosa que la flota peruana. En número en vez de El potencia. Perú tenía un solo blindado Blindado. de alta mar, la Independencia. El Huáscar era un monitor costero, rápido, pero la Independencia era el barco poderoso. Chile tenía el Cochrane y el Blanco, que eran más grandes, mejor armados, más rápidos y más pesados que la Independencia. Cuando chicos te Mira. enseñan que el combate de Valdiquique es un triunfo moral, ¿no? Ujú. Sí, Mentira. me carga el Fue término. fue un triunfo militar. Se llama Batalla de Iquique, compuesta de dos combates. El de Iquique y el de Punta Gruesa. En términos de estructura militar, ¿han escuchado el término de peso-nación? Ese es un término que viene del siglo XVII de cuánto pesaba una nación, es cuánto pesaba tu armada, porque la armada era lo más importante. En la batalla naval de Iquique, Chile perdió 800 toneladas de peso-nación. Perú perdió 4.000 toneladas. La batalla naval de Iquique fue una victoria militar de Chile. Perdieron la independencia. La independencia se llamaba Independencia. Era el barco más grande, más poderoso que tenía el Perú. Pero, Chile pero perdió. celebramos a celebramos Prat, la pero no derrota. a Condel. ¿Cachai? ¿Por Que qué? además Condel es como Juan Solo. Sí, Sí, es que se mete en el campo, de nuestro imperiales. sí. Al campo asteroide. Si lo escucho hasta con John Williams, es tin, Sí. tin, tin. De hecho, yo alguna vez enseñé el combate en la Alberto Hurtado. Enseñé el combate naval de Iquique usando la escena de campo de asteroides del Imperio Imperio. Contraataca, que es la mejor manera de entender la hazaña de Condel. O sea, ganamos moralmente y militarmente también. Ganamos militarmente y, ¿cómo llamarlo? Mitológicamente, porque se crea el mito de Prat, que se lo merece. Claro, se Prat lo es un- merecen los colegios y todo eso. Perdimos un Perdón. combate, ganamos una batalla y nació una leyenda. Perdón, nacional. y no teníamos leyenda para esa guerra, no había No. ningún motivador, no había ningún relato que motivara en el fondo la idea de ir a pelear al... Claro. Y Ahora, una última recomendación sobre Arturo Prat. Yo les quiero recomendar una serie que se llama Prat, el legado de un hombre, que la hizo la Armada, que está entera en YouTube. Es del año 2021, se emitió por NTV, son solo 8 capítulos, y no sé por qué tuvo... Poca casi- aprobación. Porque NTV no lo ve nadie. Eso nadie lo ve, lamentablemente. De hecho, Yo se se llama las Nadie recomiendo. TV. te lo dice el título. NTV nadie te ve. NTV. Qué pena. Y lo quiero, un abrazo, Ya, Pau, pero te hay quiero que, harto. hay Pero que de verlo verdad, entonces. Ujú. Sí, no, ojo, es una serie documental, es súper entretenida. Sí. Está, y porque tiene un lenguaje mucho más dinámico que lo que estamos acostumbrados nosotros como... ¿Tú cachai que como- la Armada está obsesionada con Prat? Mal, Y mal. se cumplen los 150 años del combate naval de Prat Iquique Madness. el 2029. Entonces querían hacer una porque yo estuve en uno de los equipos que participó, querían hacer una película de Prat tipo Oppenheimer. De hecho, yo hice un bosquejo de guión Qué bueno. que era como Oppenheimer, con viaje en el tiempo y para atrás, y con thriller y todo.
No quedó otro equipo, pero lo mismo. Pero estaban dispuestos a financiar y tenían plata de no sé dónde. Parece que algunos amigos multimillonarios de la Armada No, la Armada tiene porque conexión quieren directa hacer- con esos que quieren tienen hacer la película definitiva de Arturo Prat. Prattenheimer. James Cameron. Perdón. A ese nivel. Ojo, que descendientes de Pratt habían hecho ya este mismo experimento. Elías Llano. Sí. Elías Llano es descendiente de Pratt y hace esta película que se llama La Esmeralda, que es bien floja de actuación. Mucho recurso, quizás sea una de las películas más caras de nuestro país, si no me equivoco. Esmeralda 1879. Sí, y de verdad tiene muchas sí, pero- falencias narrativas, es súper pegado, es como si alguien hubiera filmado la escaleta de Sí, algo. sí. Pero si me preguntáis a mí, el combate naval de Iquique es nuestra epopeya para hacer una película. Obvio, obvio. ¿Y sea, por es qué una nadie la película ha que- hecho? imagínate- ¿Por O sea, qué sí, nadie sí la han hecho, la han intentado. Pero sí, buena. pero imagínate cuatro James intentos, Cameron pero necesitan haciendo el mucho combate más naval de Iquique. presupuesto que tenemos. James Cameron haciendo el combate naval de Iquique. Eso Yo no creo que es una falta. historia que le interesaría a James Cameron hacer. Tiene todo, excepto que no tiene mujeres. No tiene, eso te iba a decir, no tiene mujeres que explotar o muscular. Que eso Solo es el quiero tema de decir- James Cameron. Quiero A decir menos que nadie que dijo ocupes un- a Carmela Carvajal Claro. como desde moviéndote pasado, presente, ¿no? O sea, bueno, Carmela, la cosas que se única puede hacer mujer. a través del poder de la elipsis. Oye, cosa nadie que- pudo decir un defecto de Arturo Prat. Eso quiero decir, como que está peligroso. Nadie tiene un defecto de Arturo Prat. ¿Sabéis qué? ¿No te pasa que tú ves fotos de Arturo Prat y no parece que tuviera 30 años? Tiene Es que eso, 31. eso era algo que quería comentar. Sobre el tema del espiritismo, voy a hacer un doble clic Prat hacia murió atrás. a los 30 años. O 31. piensen en eso, 31. es gente 31. más joven que nosotros. O sea, era alguien mucho más joven con otra visión de espíritu, obvio que progre, porque obviamente tiene una visión moral mucho más a largo plazo de lo que va a ser el futuro. Entonces también es una cosa súper interesante para nosotros empezar a pensar que el personaje que está en el billete tiene tiene un símil etario, ¿cachai? En la historia que hay que mirarlo en ese contexto, ¿cachai? Es complejo, pero hay que mirarlo en esa etapa. Entonces, claro, tenemos una época en que está el espiritismo, tenemos una época donde se está conformando como una creencia mundial también sobre las cosmogonías, sobre los pensamientos, ¿cachai? Los procesos políticos se están comunicando entre ellos. Entonces, claro, debe ser un personaje bastante interesante justamente para rescatarlo como un héroe popular. ¿cachai? Un tema, Francisco ha escrito sobre Prat y lo he reinterpretado, por ejemplo, en Que 1899. me odiaron los peruanos me odiaron por Sí, por Grau. por Grau. Espera, quiero volver a esa obra, de qué trata, y después quiero hablar acerca de cómo nos ven los peruanos y los bolivianos, pero quiero ir a la obra 1899, que lo reinventaste. Es una novela gráfica de ciencia ficción dibujada por el gran Nelson Daniel, un Un dibujante gigante. que hoy día está haciendo Hulk y Marvel. Es uno de nuestros, perdón, es uno sí. de nuestros Heinders nacionales, uno de Absolutamente. nuestros Y Óscares nacionales. Es una ucronía, básicamente, que es este género que hubiese pasado si las cosas salen de forma distinta. Como El hombre en el castillo, pero acá es Chile descubre un mineral altamente radiactivo en algún momento en 1860 que cambia la historia. Nos convierte en una superpotencia con barcos voladores, armas de destrucción masiva, y el combate naval de Iquique evidentemente cambia con eso. Pratt Pratt le hace una trampa a Grau, él baja en un blindado volador, después bombardea en Lima, la guerra del Pacífico se gana en 10 minutos y Pratt sobrevive y se convierte en una especie de explorador de los misterios del Antártico. Es un pastiche donde aparece Lovecraft, megalodones y cosas así, pero usando los personajes de nuestra historia para hacer un cuento de ciencia ficción. Puede ser una corrección porque tuve recién ahí un sonido en el oído. No, sí, puede ser una steampunk, pero el steampunk usa el vapor Sí. como género motor. Exactamente. La gracia es que la obra de 1889, perdón, es de la Metahulla y todas Que las un super referencias carbón. que un supercarbón. Todas las referencias literarias que aparecen dentro del universo de esto tienen que ver justamente con referencias literarias que nacen o se inspiran en ese periodo. Lovecraft escribe mucho después la obra, pero en el fondo habla de justamente investigación en ese lugar. Bueno, Y aquí, por ejemplo, el presidente de Chile es Martín Riva Claro. en esta novela. Claro, y tenía Y la torre es una espía. Claro, y tenía la Quintrala por un lado, Sí. tenía el robot, tenía un montón de Alcino cosas. es un superhéroe. Sí, Alcino, el primer superhéroe, el primer X-Men. Sí. El primer X-Men del Entonces, mundo. Aparece hasta Drácula. Aparece O sea, Drácula. Claro, Drácula en vez de llegar a Londres llega a Talcahuano. Claro, y es muy interesante esto porque sitúa hay un cuestionamiento en esta obra hacia el lector con la idea de que en el punto final
es un multiverso. No es algo que esté pasando aparte, Claro. sino que deja abierta la idea de un multiverso. En el momento en que cuando se publicó eso nadie estaba hablando de multiverso. Hoy en día todo el mundo habla de multiverso. Pero en ese momento lo primero que habla es de la opción de un multiverso, de una variante de Chile. Claro, piensa que en la segunda parte, dos amigos, Augusto Pinochet y Salvador Allende, Sí. tienen que hacerse cargo del hijo del Che Guevara, que además se volvió loco porque encontró extraterrestres en la Antártida. 1959. Espera, Claro. espérate. Y- si a nosotros nos escandaliza lo que estás contando. Estaba sobrio cuando- si a nosotros nos escandaliza lo que estás Si quieren el relatando, teléfono de ¿cómo ese dealer, reaccionan los claro. peruanos? Ah, no, los peruanos. A ver, en 1899, Grau es un cyborg. Entonces, cuando salió la noticia, en Perú, era caricaturistas chilenos convierten en cyborg a Grau, que era. Porque Grau. A ver, una cosa curiosa que me puede ayudar. El Perú no tiene un héroe de la independencia propio. Porque el libertador del Perú es José San San Martín. Martín. Ujú. Y de alguna manera también O'Higgins y Cochrane. Entonces, no tienen el gran héroe patrio del Perú, es Miguel Grau. Es sagrado para ellos. Entonces, lo convirtieron. Si nosotros con Nelson nos dedicaron reportajes en la televisión peruana. La revista Qué Caretas fuerte. peruana, que es equivalente a la Caras, por primera vez en su historia llevó en portada un cómic. Era un Ya. escándalo. Hicieron un reportaje de 12 páginas. Pero ¿en contra o a favor? La editorial. No, era como, sí, Porque mira. es Planeta la editorial. Sí. Y la Planeta está establecida No, ya. no, era Norma en ese Es norma en ese Y tiempo. Norma no existía en Perú, por lo tanto hubo un comercio ilegal. Un contrabando. Un contrabando para vender y se vendió súper bien en Perú. Y después, claro, lo leen y Grau no es precisamente un villano, es todo lo contrario. De hecho, termina siendo el gran héroe de la historia. Y es como, uy, sí, interesante lo que hicieron. ¿Pero te invitaron a Perú a hablar del tema? Sí, pero ¿Y y te bien. dio miedo? No, O sea, cuando No, entró a la porque- sala y apagaron la porque- luz, porque estaba fue- súper tranquilo. yo tenía un amigo que estudió, estudió la básica en Perú, la básica y la media. Y cuando pasaba la guerra del Pacífico, lo sacaban de la clase. No. Y después llegaban todos los cabros chicos y le pegaban. Eso pasaba en Victoria. No, en Lima. ¿En Lima? No. No, sí, Lima es dark. No, o sea, nos quieren, nos respetan, pero hay un resque. Lo que pasa es que, a ver, perdón, Ah, no, sí, no. lo que Chile hizo en Lima Es que yo... Es otra escala. bien inhumano. O sea, si hubiese existido las Naciones Unidas en esa época, los crímenes de guerra de Chile en Chorrillos, dices tú? Lima, En Miraflores. en Miraflores, o sea, Y Chorrillo, el profe Vidal dio una pincelada, ¿nos pueden profundizar sin que nos Por espantemos favor, tanto? adelante. No, no, ese es su Por campo. favor, ¿qué pasó tan gore? A ver, voy a ser el abogado del diablo Sí. o de los milicos en este caso, pero Ah, a ver, Chorrillos, ya, sí, gore, inhumano y todo lo Sí. que quieras. Miraflores, ahí ya Baquedano empezó a restaurar un poco la disciplina, pero la entrada a Lima fue bastante ordenada y una etapa que es bien popular lo que voy a decir, sobre todo en Perú, pero los limeños básicamente saquearon ellos mismos su ciudad. Y sí, de sí, hecho, es verdad. es verdad porque, bueno, hubo muchos militares que en vez de ir a pelear al frente con Chile, escaparon literalmente. Ujú. Y en el camino saquearon su propia ciudad. Y bueno, de hecho, el alcalde Rufino Torrico, el alcalde de Lima, le pidió al ejército chileno, por favor, entre a nuestra ciudad a restaurar el orden. Y como Ah. premio, Rufino Torrico le entregó su sable al general Baquedano, el cual todavía hoy está como un trofeo de guerra en el Museo Histórico Militar. E incluso les dio medallas. Gracias por poner el orden acá. Pero a los peruanos, esa parte no te la no, cuento. no les gusta. No les po. gusta. Y con los libros pasa algo parecido. También los primeros que saquearon la biblioteca de Lima, insisto, fueron los mismos limeños. Y ya lo que pasa acá, una vez que llega el ejército chileno a hacerse cargo de acá, esto sale en la mayor parte contado en el libro Un veterano de 3 guerras de Guillermo Parvex. Lo que pasa acá es que aquí ya nos metemos en una diferencia conceptual que también hay gente que no le gusta hablar de esto, pero es distinto un saqueo a un trofeo de guerra. Saqueo es cuando llega un soldado borracho y agarra lo primero que tiene, se lo mete al bolsillo, un reloj de oro y se lo lleva para la casa. Un trofeo de guerra, en cambio, es cuando hay una política de Estado que busca recuperar la inversión que hizo el Estado en la operación militar. Y eso lo hace a través de la apropiación de bienes culturales, científicos. Un Moai.
Eso es una pregunta. No. Eso Eso es un saqueo. eso es un saqueo. Sí. No, hecho, o sea, sí. Zombie, por favor. Todo lo que hacen los ingleses es saqueo. Es que De hecho, en todos los los problemas museos actuales del mundo son europeos ingleses. hay más saqueos que trofeos. Es verdad. Te quiero hacer una pregunta, Ujú. porque una vez un peruano me dijo que la guerra del Pacífico no había sido entre Chile contra Bolivia y Perú. Había sido Perú y Argentina, Bolivia sí. contra Chile e Inglaterra. Perú, Bolivia. A ver, ¿cómo? Perú, Bolivia. Contra Chile e Inglaterra. Inglaterra fue un partícipe invisible Ya, de la mira. guerra y que por eso perdieron. Ya, mira. El Imperio Británico, Enrico. Yo que he sacado un par de videos del tema también. Lo que más se repite en los comentarios es ustedes que sus papis ingleses los ayudaron a ganar, no mienta, Sí. que es pura ayudismo Ujú. inglés. Mira, es un mito. La respuesta corta es eso. Y el gran culpable de que exista esta idea, esta leyenda, es un tipo llamado James K. Blaine, que era secretario de Estado de los Estados Unidos en el momento en que estalla la Guerra del Pacífico. Y él dice, en un discurso y en un par de entrevistas, no podemos permitir que el Imperio Británico se meta en la guerra entre Chile contra Perú y Bolivia. Pero eso lo dice no porque tuviera pruebas, lo dice porque estamos en el siglo XIX, en la época de la doctrina Monroe. Lo que dicen los norteamericanos acá es América para los americanos, pero ahí obviamente el subtítulo es América para nosotros los norteamericanos. No quieren que se metan los ingleses en nada, en absolutamente ninguna cosa. Y es por eso que instalan esta fake news, diríamos hoy, justamente para que Inglaterra no meta la nariz acá. Pero mira, ese es el origen, pero el gran argumento que tienen en Perú y Bolivia para decir aquí Inglaterra ayudó a Chile es que actuaron con tecnología militar británica los chilenos. Ya, ok. ¿Por qué? Porque los barcos que tenían los compraron en Inglaterra. Ya, y sus barcos, ¿a quién se los compraron? También. Sí, pues, es verdad. O que actuamos con armas de nuevo, de origen británico. Lo mismo, son argumentos, son falacias básicamente. Es un mito que no se sostiene. Es la necesidad de aferrarse a algo para poder sacrificar la Claro, idea de que claro, fracasamos el en De algo. que, pero chivo por hubo, culpa ma- de de que ellos. chivo hubo al- que expiatorio. hubo alguien más poderoso tirando a las cuerdas del mundo. Me Y parece. además los ingleses, claro, tenían... Pero que los ingleses siempre van a tratar de justificar con que hay algo más poderoso por la cual toman estas acciones. Quiero ahondar en un pequeño detalle. Es que me gustó como que se ve como quitarle un poco los mitos. La Manuel Infante hace tiempo hizo una obra de teatro que fue criticada justamente por lo humano que se presentaba Prat en la adolescencia. Y justamente lo que hizo la Manuela en esa obra era tratar de hacer lo que acabas de hacer, justamente como saquemos un poco la trilla, el mito y contemos la verdad de Prat. Pero la Armada no lo permitió. Era como... La Armada es bien compleja con el tema de Prat. Es quisquillosa, weón. No lo puedes tocar. O sea, sí, lo puedes tocar, pero sin faltarle el respeto. ¿A ¿Qué ti es te faltarle el respeto a ¿A ti te Prat? dijeron algo por 1899? Una carta al Mercurio. Sí, me acuerdo. un No, almirante. ¿qué Sí, era decía? almirante. No me acuerdo No, esa carta. y decías básicamente, no hay necesidad de convertir a Arturo Prat en un... Tampoco era tan mala onda. En un héroe de ciencia ficción cuando él es más grande. Mejor hubieran hecho una Claro. historia real de Prat. Bueno, a la Manuel Claro. Infante la crítica en los diarios en un momento era que lo habíamos sexualizado, porque como salía adolescente y se cuestionaba, cual Jesús en Getsemaní en Jesucristo Superestrella, se cuestionaba su función histórica o su idea del mito. ¿Cachai? Así como... Es una la Un figura- musical de Arturo Prat. Eso hay que hacer. Eso hay Con que hacer, Getsemaní, eso se llama antes del Eso, 21 de mayo. muy Eso. bueno. O sea, que te transformen en el Jesucristo Superstar de todas las semanas Pero santas. lo dijimos pero 29. recién. Me encanta. Prat progre. En vez de Prat Jesucristo progre. Superestrella, Getsemaní, Prat progre. Getsemaní arriba de la Esmeralda la noche anterior. No, épico. maravilloso, que sería increíble. Pero justamente por Copado llegar, a produce. por llegar a esa Ahí idea, la Manuel Infante fue perseguida en todos los diarios, Bueno, particularmente en el el Mercurio. Guatón Salida también hizo un... Eso te quería comentar. Y tampoco lo permitieron con el Guatón Salina, que tampoco ataca a la figura de Prat, no lo deja mal. Él hace Prat is Not Dead primero, financiado por el Fondar, obvio, que era un fanzine pequeño, formato Giltraza, que era la agrupación cultural a la que él pertenecía en ese momento, antes de darse a conocer como un hombre del humor. Y, ¿cómo se llama esto? Él publica en esa historia que, en verdad, después de la arenga tropieza, cae al mar y no alcanza a estar en la batalla, llega a la costa, y en la costa despierta como 24 horas después porque estaba cansado, la batalla y todo, y empieza a caminar hacia... Y se da cuenta que toda la gente se está vistiendo como él, que compran a la gente en la calle barbita. Creo que está la imagen por ahí, si la podemos mostrar. Empiezan a comprarse barba y todos se están vistiendo como él porque han pasado 48 horas en estricto rigor. El Mercurio publicó que era un héroe. Entonces él asiste a su propio funeral. Ah, está genial. Y al ver que se asiste a su propio funeral, ve que lo entierra, dice, este hombre ya murió, voy a ser un nuevo hombre y un nuevo héroe. Y se cambia de nombre a Massachusetts.
y se larga la aventura. Está bueno. Mira, Y son varios, son 2 o 3 cómics que publica. Y después salieron recopilados como en el tomo. Sí, pues en Tormenta. estamos. mira, Sí. Ahí está. Ahí estamos para si no viendo. lo saben, Me Rodrigo gusta Salinas la, dibujante. la cara del Prat de... Sí, que es como un Funko. Es Sí. maravilloso. Funkos Eh, de Prat. Deben haber. Obvio que deben haber. Oye, po. este es como un gran Hoy brainstorming estamos comercial tirando del como ideas 21. para la Así guerra. como. Acá las glorias navales se celebran a través de las glorias del comercio. Una latita de día Es con que la cara Chile de somos, ¿sabes qué? En Chile somos súper... No, Poco- a Chile le falta merch. Le falta Sí. merchandising, heavy. Sí, no, uno va a los museos en Europa y. O sea, por ejemplo, todo. Es la forma de callar acá. Cuando dice que no hay ningún libro que genere plata o luquita, ahí está, pues. Sí. Nosotros deberíamos convertir O sea, todo, Prat todo, Pop. Prat Pop, todo en pop. O sea, saliéndonos del tema, yo no entiendo cómo Chiloeno está lleno de figuras de monstruos. De impresoras Sí, 3D. po. lo pueden hacer. Heavy. Los cabros chicos se morirían. Los museos, tú vas Cómics al museo de en la- Europa, las tiendas de los museos de historia natural con dinosaurios son grito y plata. Acá sí hicieron una exposición de dinosaurio increíble, pero no habían dónde comprar juguetes. Es ¿Cachai? verdad. A Chile le falta Y Quique merch. debería A Chile le tener falta tiendas merch. donde venden action figure de Pratt, maquetas del combate naval de Iquique. No hay donde, a los que nos gusta hacer modelos a escala, no hay donde conseguirse modelos a escala del Mirax Huáscar. no vende. No, pues es Huáscar. que no existe. Lego ni el del- Huáscar, ni la Independencia, ni la Covadonga, ni la Esmeralda como... Existe como recuerdo que el Mercurio sacó la Esmeralda, pero de cartón. Claro, No es lo mismo. por eso decía, No. recordando a Mundicrom como. Es que nos falta... Y Artecrom. Nos falta... Y solucionaríamos tantos problemas teniendo una industria creativa de verdad. Que para eso tendría que renovar la percepción de imagen y la representación de imagen. Por ejemplo, acabo de ver en la pantalla, tenían puesto el cuadro de Summerscale Sí. de Pratt, que es como la imagen más común que tenemos de Pratt y que tiene una cantidad de tonos ocre, es un cuadro antiguo, ¿cachai? Entonces, Ahí Summerscale. está. Es que pintor inglés, ni siquiera chileno. Más Eh, encima. Entonces, como que tenemos esa visión. A mí no me ¿cachai? gusta esa pintura porque me da la impresión que se está resbalando, Pratt. Sí, ¿no es cierto? Es como que está como está de como en lado. una Otra de las Tina. pinturas de Summerscale O del está combate bailando. naval de Iquique son mejores. Las que están de los barcos. Sí. Las Sí, de Summerscale de con los los barcos, barcos. Porque él sabrá, es un pintor inglés que se obsesionó con la batalla. Tiene como... Y con temas marinos de Chile. Sí, es heavy la historia. Pueden Pero es que, buscarlo. es que los ingleses tienen una fascinación con el mar y Chile es un país que tiene una tradición marítima muy heavy, o sea. Oye, hablamos con el profesor Vidal introduciendo este especial respecto a los escenarios militares de Chile y a qué abro la cancha en este contexto actual donde hay un movimiento que uno podría decir en el tiempo y situar en una tercera guerra los hitos de la actualidad a propósito de la irrupción de Donald Trump, Netanyahu, Milei y otros personajes de ultraderecha, esta semana ni el Barrach. ¿Ustedes ven a Chile bien instalado militarmente? mira, Sí. ¿puedo contar una pequeña anécdota? En el Museo Aeronáutico, del que hablamos hace un rato, hay uno de los porteros con los que hablé, es un ex militar que tenía 1000 historias, típico militar retirado, Ujú. veterano. Él me contaba, igual me dijo la mitad de lo que me dijo, yo creo que era un poco exagerado, pero que don Francisco fue una vez en los años 70 a Perú a grabar unas cosas como parte de su programa y después, según él, no lo dejaron entrar nunca más a Perú porque mostró secretos militares, según él. Ya, No. sí, está- Don Francisco, agente secreto. Lo segundo, Oye, Otra película. Qué buen ¿cachai? cómic Todo- ese. toda la saga está hecha acá. Don Francisco, agente No, secreto. está muy buena. Ustedes saben que ¿cómo se llamaba Chuck Berry, el creador de Rock and roll. del show del Johnny B. Gong, claro, de todo eso? lo- Él alucinaba y publicó un libro diciendo que había sido agente secreto durante la Guerra Fría y que viajaba y todo. Esto podría ser lo mismo. Esto sería Don maravilloso. Francisco, viajero del tiempo. Sí, más pato. Ya, ¿y qué pasaba con Don Francisco Sí. y los secretos militares? Eso me dijo, que era por eso supuestamente, que no podía volver a entrar a Perú. Pero lo segundo que me dijo es que en los años 70 Perú militarmente era más que Chile. Sí, po. Y puede ser porque Velasco Alvarado le compraba armas a la Unión Soviética, sin ser comunista. Estuvo acá el profesor Pancho Vidal, dice, lo calificó como dictadura de izquierda populista. Un poco discutible la calificación, pero... Desafiando a Diego al profesor Vidal. Cara a cara se viene. Fight. Combate te digo y el profesor. Eso Sí. pago, yo pago pay-per-view. Lucha Pero de tú sabes, por gigantes. ejemplo, que Lucha de gigantes. efectivamente el Perú durante los 70 se armó
con tecnología soviética y Sí. bien avanzada. Ujú. Aviones Sukhoi, MiG, helicópteros, todo. Entonces, hay una teoría de que este caso del Cabo Valdés en el norte Sí. de los marcianos espera. fue... no, espera, Siempre llegamos no, no, al no, Cabo no, no, Valdés. no, 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 ¿Cómo puede ser esta wea? espera. El Cabo Valdés secuestrado por tecnología militar soviética. No, todo lo contrario. Dios mío. Siempre llegamos al se Cabo Valdés. permitió operar desde Chile helicópteros espías gringos que volaban a baja altura para fotografiar bases peruanas en la frontera. Y lo que habría pasado es que 2 de estos helicópteros espías, helicópteros Black Helicopter, entraron por Putre, vieron a esta patrulla y les hicieron una broma. Por eso en una de las... En el libro El Pato de Busleme, del caso de Valdés, se describe una hipnosis que le hacen. Y lo que describen esa hipnosis, lo que habla Valdés, es que está dentro de un helicóptero. Ve 2 pilotos con cascos así tipo lo del aire, relámpago azul, aspas y luces de un helicóptero. Y esa es como la teoría realista del caso Valdés. No fueron ovnis, fueron helicópteros gringos, espías, que operaban desde Chile para fotografiar la tecnología rusa que había... porque además a Chile le convenía tener a los gringos y a los ingleses de nuestra parte por todo Siempre hemos sido medio colonia de ahí. Sí, fíjate que yo escuché lo que dijo el profe y un dato, en el Museo de la Aviación, el que está en Cerrillos, en el patio hay un bombardero inglés, Canberra, que está con los colores de la Fuerza Aérea de Chile, pero eso fue uno de los bombarderos ingleses que operaron Para Malvinas. con escarapelas chilenas durante la guerra de las Malvinas desde Chile. Oh. Lo tienen ahí, lo pueden ver. Cáchate. Un avión es un Canberra. Y ahí dicen, bombardero inglés, Cosa- cedido por Inglaterra en 1983. Un ¿Te último acordás? dato sobre Velasco Alvarado. Un último dato es que hoy está la leyenda de que lo que quería el general Velasco Alvarado era, como se veían los 100 años de la Guerra del Pacífico, ir por la revancha, derechamente. Todas estas armas las compré justamente para recuperar Arica, Tarapacá. Ahora, siendo rigurosos, es una leyenda que se construyó post caída de Velasco Alvarado. No hay ningún papel dentro de la política peruana que diga que se estaba preparando una invasión. Sencillamente, estaba comprando armas, sí. Se preparaban las celebraciones de los 100 años de la guerra, sí. Pero lo concreto es que no había ningún plan hasta donde sabemos. Lo que sí es verdad lo que dijo Vidal, que le cayó como anillo al dedo a Pinochet que Velasco Alvarado fuera derrocado por el general Morales Bermúdez, porque ahí se pudo apaciguar la cosa entre Chile y Perú. Y ahí Pero hoy día, respecto a tu pregunta, hoy día pero es Milei- verdad que Chile hoy día tiene una superioridad militar sobre Perú y ¿Grande? Argentina. Bastante grande. El problema que tenemos es que yo una vez lo hablé con un piloto de la FACH y que me dijo, sí, efectivamente, el problema es que tendríamos que ganar la guerra en 4 días. Porque el 5.º día volvemos a 1940. O sea, los F-16 se convierten en avionetas sin armas. Hoy día Pero no que hay que sacáis pagar nada. los misiles de nuevo. Claro, y comprar no, todo lo que pero hay va que a ser el comprar. refil. sacarían las municiones. el problema es el refil. Tendría que ser una guerra relámpago. O sea, así como Rapidísima. súper Sí. rápido. Y tendréis que tener capacidad para poder pagarla. Sí. Además, tenéis que Pero tener... las guerras son muy caras. Sí, las guerras se Es- ganan es- cuando tenéis capacidad. Ese si no es el tenéis tema. capacidad, Cuando dicen, no no, ganáis ninguna guerra". nos van a invadir los peruanos, los argentinos. Los peruanos y argentinos no tienen plata para meterse en una guerra. No, o sea, incluso uno ve hoy día lo que sucede en Estados Unidos y Medio Oriente y dice, bueno, dejan de atacar porque los recursos no son infinitos, ¿no? Claro, y además tenéis las nuevas guerras, po. O sea, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Irán, que demuestran que con drones de 2 pesos se pueden echar un tanque o un helicóptero X, ¿cachai? Porque, claro, O llenar TikTok de las imágenes del dron. Para generar miedo. Podía hacer lo que queráis. En realidad, la guerra ha tomado tantos matices y el relato a través de la tecnología de la guerra, en su visión de lo que hablabas tú, desde esta realidad de 2x2 que en realidad estáis tomando por ahora. ejemplo, ahora existe el rumor de que Chile va a comprar F-35. Sí. Y tiene harta... Pero tú que eres un hombre que sabe de este tipo de herramientas. Porque uno dice F-16, pero F-36, ¿qué diferencia El tiene el F-35, software? a ver, el F-35 ¿Qué, es una... qué diferencia entre el iPod 1 y el iPod 17? Explícalo. No, el F-16, el más moderno que tiene Chile es un Un Baritec. un Macintosh iMac. Ya, ese va de El color. Queda F-35 igual, es queda igual. comprar El de cajita de color un que había antes, el MacBook Mac de- de ahora. Ya, y ese MacBook de ahora, ¿qué tecnologías tiene que...? Es una computadora voladora, el F-35. Y ese es el problema. Es un avión muy caro por horas de vuelo. Es más barato que otros aviones de quinta generación,
pero un avión que no sé si Chile necesita aviones invisibles al radar, porque el F-35 es invisible al radar. Es un avión que además permite manejar muchos drones. Eso quizás es bueno, pero es un avión muy caro. Y si es verdad que la FACH compró el F-35, porque existe el rumor de que hay pilotos de la FACH ya entrenando en Lockheed Martin para el F-35. Si esto se llega a confirmar, nos vamos... O sea, la plata que se va a gastar en el F-35 es como... A ver, espera, ¿no estábamos quebrados? Podéis prender el GAM de nuevo. Sí. Podéis prender 3 veces el GAM. O sea, Ya, sí. pero no hablemos de guerra. Ay, así no hablemos No, hablemos de no, la pero si guerra. lo que está pasando del GAP es una guerra. No, No, vamos, La hablemos batalla de- cultural. La batalla cultural está en el GAP. hablemos de cositas. Pero si los recortes han sido El otros combate- que llegaron al ministro. La guerra del Pacífico fue una batalla cultural. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Eso, fue una batalla hablemos no de armas. Fue una Oye, cosa discursiva también, ¿cachai? Todos Sí, quisieron po. comprar. Toda guerra es una batalla cultural. Sí. De hecho, es más, si nos vamos derechamente a Churchill, pensamos que en realidad si estáis recortando presupuestos de cultura, ¿por qué estáis peleando si va a una guerra? Si lo que tiene que permanecer es la cultura de tu pueblo. Lo único que se permanece de una sociedad es la cultura. ¿Cachai? Y este es su relato, su historia y su patrimonio. Entonces, si vais a la guerra y no estáis defendiendo la cultura, ¿qué estáis defendiendo? ¿Territorio? Sí. Y ahora, Chile, o sea, Latinoamérica en general no tiene las lucas para aguantar una guerra. Y una La invasión. zona no, hay tiene cómo aguantar la No guerra. hay dónde. Y una invasión que vengan potencias extranjeras hacia América Latina. Por el agua. Resistimos. La teoría de las guerras del agua Sí. del 2060, que supuestamente Chile y Argentina tienen las mayores reservas de agua pura del mundo. El agua se va a acabar, por lo tanto podrían venir los chinos, los gringos, los rusos, etcétera. Hay Siempre que dicen aliarse con eso. Argentina, crear las Repúblicas Unidas de la Patagonia. ¿Hay, También hay dicen eso. fantasía de cronías respecto a eso? O... Está lleno. O sea, yo escribí un libro sobre eso Sí, que se de llama hecho. Bahamut. Y ahí hay una cosa que hay que poner en la mesa que es cómo se construyen los relatos y los mitos. A propósito de que el profesor Vidal... Se también construyen pu- desde el aquí y el ahora. No, pero por ejemplo, el profesor Vidal decía que todos los mitos chilenos tenían en común la valentía y el coraje de empujar una idea. Eso era como la síntesis. Y el esfuerzo. Eso te iba a decir. En ¿Cachai? realidad, Que el arquetipo lo que- detrás es el esfuerzo. lo que hablábamos del combate naval de Iquique. Nos criaron con el sacrificio de Prat, no con la victoria de Condell. Porque la victoria de Condell, si bien es astucia, es pillería, pero no hay costo. Por eso Bombalete es un héroe contemporáneo. Está muy bueno el podcast. Sí, de sí, Bombalé. está bueno. Pero Porque es que- según, no, po- según eso, la geisha también. ¿Cachai? Naya fácil. Es claro, hay ahí Es algo. gente No, que le ganó pero algo. chicos. ¿Cachai? Que la viveza le ganó a algo. Entonces, Bueno, la todos- Teletón es básicamente una épica de 27 horas Voy a construida en base a eso. voy a hacer un comentario súper poco popular, A pero ver. el partido de París sí es eso. ¿Qué ¿cachai? cosa? El Pero gol, ¿qué? el gol de la pillería. Es ganarle a la vida. El ganarle al ganar la sistema. vida sobre la Héroes. pillería, ¿cachai? Es el mito humano de rompí la regla del sistema Mira, y rompí el sistema, ¿cachai? Y del relato chileno tiene que ver con eso. Incluso los relatos que son para ahuyentar nuestro comportamiento moral, por ejemplo el trauco, que es una invención básica, pero justamente como tiene que ser algo sobrenatural porque el ser humano tiene que sobreponerse a eso, en la versión chilena, el trauco es, loco, mi mujer se metió con un hueón tan feo, pero no le pude hacer nada porque tenía superpoderes. Porque es mitológico, porque no tengo por qué decir que en el fondo mi mujer tuvo deseos, se acostó con otra persona, tuvo un hijo, entonces ¿qué? Tengo que hablar de una mitología gigante, de algo monstruoso, porque en el fondo, si el contrincante es así de monstruoso, mi esfuerzo por retenerla, pelear y todo eso pasa a ser también valorado, ¿cachai? Entonces como que, en el fondo, si tu vida... O sea, tiene que costar. tiene que costar, siempre, en todo. Es por De eso hecho, que a Roberto Cox no lo quieren. No hay ni una época detrás de Roberto Cox. No, si uno empieza a Por pensar eso, en por lo eso, que- Higgins, por eso Higgins a mí me despierta más simpatía que Carrera. ¿Por qué? Porque El camino Carrera del le héroe. cuesta- Su vida el porque camino del Carrera héroe. es cuico, po. Car- Nunca tuvo que sufrir, era parte de una familia. pero los Higgins, Carreras pero que- Higgins es un poco como... Es un guacho, po. pero Higgins es Paul Atreides, Sí. en ese sentido. Pero sí, Higgins es Paul Atreides, es un tipo que se arma con su mito propio. Hay mucho humor, Pero sí, esa es la gracia de Duna. Duna es el camino de un héroe que finalmente Se convierte en cae y villano. se convierte en un tirano. ¿Cachai? Y es, Higgins también, Joseph Campbell, palabra por palabra. Por eso, es lo de Joseph Campbell, palabra por palabra, pero convirtiéndose en villano. ¿Cachai? Anakin. Po. O morís siendo un héroe,
O vive lo Pratt. suficiente para convertirte en un villano. Claro. Y mira, volviendo a Arturo Prat, hay un libro que yo tengo que recomendar aquí sí o sí, que es de William Slater, que se titula La construcción del héroe de Prat. Justamente, Slater es un historiador gringo, chilenista, otro gringo obsesionado con Chile, y él lo que te dice es que los héroes se crean en situaciones de crisis. Un país crea al héroe que necesita en la crisis circunstancial. Y con Prat hay dos momentos donde hay dos, entre comillas, partos de la creación del héroe de Prat. Primero es el mismo año, 1879, la Guerra del Pacífico. ¿Qué necesitaba Chile ahí? Un héroe militar que inspirara a las masas, a los soldados a ir a pelear. El segundo momento ya es a fines del siglo XIX, en medio del parlamentarismo. Ahí lo que Chile necesita es un héroe civil, un poco más completo. Y ahí nos metemos en todas las otras facetas que dijimos de Prat, que era un marino ejemplar, un padre de familia ejemplar, un católico devoto, escondiendo un poco lo del espiritismo, pero un héroe más redondo. Y pasa eso con los héroes. Se crea el héroe que se necesita en la coyuntura. Y volviendo un poco más atrás, hay otro cuento que quería mencionar que sé que lo han leído, que es de Guarelo, que reconstruye el mito de Prat, pero de una forma bien divertida. Lo que el mismo Guarelo, periodista, lo que te dice ahí es que Prat no murió en Iquique, pero se produce un malentendido y en vez de ser él el héroe de la jornada, queda Condel como el héroe de la jornada. Y todos los monumentos y fiesta del 21 de mayo es a Carlos Condel. Sí. Es una cronía muy, muy buena. Igual hay que hacer un paralelo. Tiene su razón de ser eso, ¿ah? Porque si en el fondo todo el Oye, tiempo una- todo el tiempo estáis ganando, todos tus mitos tienen que ver con ganar, 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 ganar. No existe la idea popular en el inconsciente colectivo justamente de lo que tiene este país, que es como un país que se tiene que superar, reconstruir, ¿cachai? Que Que tiene todo cada 7 años se Mira, por cae ejemplo, para ¿qué, abajo. qué hubiese pasado si el plan de Pratt funciona? Porque, a ver, el abordaje era una técnica naval que se le enseñaba. Lo que ocurre es que el Huáscar queda ensartado suena feo, en la Esmeralda, porque el Huáscar era un barco que, básicamente un ariete, un barco para golpear. un cuchillo. Un cuchillo. Entonces queda ensartado en las maderas de la Esmeralda. Eso hace que Pratt, con algunos valientes, salten o brinquen, pero está ahí mismo. Tampoco es que esa idea de que saltaron de un barco a otro no es así. El barco Estaba estaban cerquita. conectados. No, estaban No, pegados. caminó. Estaban pegados. Ya. Caminó. Y la idea de Pratt era entrar y tomar el mando del Huáscar. Imagínate una realidad paralela donde eso funciona. Toman el mando del Huáscar, gana, hunden la independencia, capturan el Huáscar, todo el 21 de mayo. Sobrevive Pratt. Se convierte en un villano Años más tarde, pues. años después. Demasiado poder Claro. sí. Porque Tuvo se que hubiese morir. convertido en una figura mitológico. gigante. Po. Pero quizás hubiéramos sido una nación laica mucho antes. Paul Atreides, otra vez. Bueno, por la ley de nuevo. El nieto de Arturo Prat, don Jorge Prat, fue un candidato presidencial de derecha nacionalista el año 64. Quizá habría ido por ahí. Y Y hay hay un sobrino, Ese es un buen y método. un sobrino que participó en reality shows. Sí. sí, Ah, y, claro. y tiene otro Con la descendiente misma que calvicie, aparece en un libro que se llama Abordaje al Caleuche, donde él declara haber visto el Caleuche. ¿Quién? Y lo define como un OSNI, ¿Quién lo vio? un objeto submarino no identificado, un descendiente de Pratt. Oye, toda la familia de Brad, pero con todos tienen sus cositas. De veras que hubo uno en un reality. Se me olvidó. Sí, 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 pero se lo estaba ¿qué acabando. veo acá? No era 1810. En 1810, po. Estabas tú en ese Buena reality, historia, no me acuerdo. buena ahí. No me acuerdo. No me acuerdo de ese periodo de mi vida. El hombre de la Necesitaba boina. dinero. ¿Verdad Ahí que está, tú ahí fuiste está. historiador en 1810? Sí. Sí, ¿Con quién pinchaba ese? Pero es que yo no compartía con ellos. No, pues no, tú No te eras ahí hacías los las enganches. Yo llegué a ese programa por culpa de este caballero que me Sí, a mí me recomendó preguntaron. con Nakazone y yo dije, no, pero no quiero salir sí vas a salir en las cámaras, me dice. No se le podía decir que no a Nakazone. No, no. ¿En serio? Me fue mejor de lo que pensé entonces. en la vida me fue mejor. Me fue mejor. Yo iba a ir a año cero. ¿A Un qué? día voy a contar esa historia. No, que yo era. Está buena. Estaba en Canal 13, entonces me habían reclutado para año cero. Doctor Zombie sobrevivió al. ¿Cachai? Entonces, ahí ¿Y por qué dijiste que no? Por plata. Por No, plata, No. Quería especificarme en cultura y me parecía que después de haber pasado por, no sé, los programas de rock and pop donde estuve, era como, ¿sabes que me quiero especializar más en cultura que en Que en reality shows. reality show? Pero la realidad es un reality show y por eso mismo queremos agradecerles muchísimo la conversación que hemos tenido en este día 21 de mayo, que he hecho muy feliz a nuestros suscriptores que lo están viendo en vivo y también nuestro on demand en el día siguiente. Vamos a liberarlo primero a los que se suscriban. ¿Alguna obra o algo que
¿Ustedes creen que hay que ver de Pratt o yo creo que hemos repasado Hemos todo. repasado. Hay que tomar ¿Solo de Pratt? ¿Ah? chupilca. O sea, como Pratt, como como ícono, héroes también de Canal 13 es bastante Héroes importante. logra mucho más que la película de Elías Llano de la Armada Chilena. Tú antes de entrar aquí me nombraste la novela Huáscar de Carlos Tromben. de Carlos Sí. Tromben, que es bien buena. Ujú. Es más novela que otra cosa, pero es muy buena. Yo quiero recomendar una serie injustamente olvidada de Canal 13 de la Guerra del Pacífico que se llama La Patrulla del Desierto, Sí. que es del año 93 y es una joyaza, está entera en YouTube, estaba la última vez que lo vi al menos, Cristian Campos, Remigio Remedi creo que se llama, Sí. y Ana María Gasmuri, un elenco de primer nivel, escenas de acción en pleno desierto que son espectaculares, así que por favor vayan de cabeza a verla llegando a la casa. También por ahí estaba Paz, ¿no? Que al final Sí. era una Esa película, no, una esa producción es mala, película no. y que al final Y terminó había siendo el una séptimo serie. línea que la escribí yo. Oye, Por supuesto. altas recomendaciones esta jornada. Les ha dado plata, el Mira, señor Pratt, A mí como nada. factura. A mí nada. Money. Get away. Es ¿cómo se llama? Una máquina de plata, Arturo Pratt. Yo creo que Está en el billete. Yo- sí, está en el claro. billete, Ok. pero podría ser mucho más. Si Pratt tiene todo para ser una franquicia, chico. Como dijo, Pratt Progre. como dijo Gabriela Mistral, Chile no necesita recurrir a los mitos de la antigua Roma si Pratt fue toda nuestra Esparta. Mira, eso es muy importante. Qué heavy. Gabriela Mistral, Qué buena frase. el personaje más progre de la historia de Chile, bendijo a Pratt. Listo. Listo. Se acabó la discusión. Listo, se acabó la Oye, yo no sabía discusión. eso. Qué buena frase te Sí. mandaste. Qué linda. Anótenla, La tomo turninas nota, sí. y turninos. Oye, vamos a ir cerrando este especial entonces del 21 de mayo. Creemos que aprovechar que está Francisco y está con novela nueva para que la vayan a buscar. Hoy día que ya están los móviles abiertos, Catrala se llama. ¿De qué ¿Qué te- trata? De la Quintrala, de Raquel Sí. Argandoña. De mi experiencia con Raquel Argandoña en 1810. Ahí está, esa es la verdad de la novela. Sí, donde me contó que había hecho pacto. Espérate, Expeditivo. espérate. Pero esa es otra historia. Espérate. No. Raquel Argandoña te dijo que había hecho pacto. No, que cuando la tomaron para el papel, Malú Gatica le dice, este es un personaje demasiado cargado, hay que pedirle permiso. Y le pidieron permiso. Ah, yo no sabía la historia que se habían hecho una limpia. Sí, pues eso. Ah, ya, la misma cosa. Y con permiso. Sí, claro, yo sabía que se habían juntado para hacerse una limpia Sí. para prepararse para el papel. No, pero en rigor no. No, la por novela favor. es un retelling de la historia de la Quintrala. ¿Se fijan que la palabra Quintrala, Catrala se parece mucho a Drácula? Sí. Bueno, es como una mezcla. Es una suerte Pero de no significa dragón. la historia. No, la historia de la Quintrala, pero contada como si Bram Stoker hubiera escrito sobre la Quintrala. Buenísimo. Oye, ¿puedo Con hacer diario y diálogo y todo. un pequeño guiño cortito, por cortito? supuesto. Muestra la portada de nuevo, por favor. De Catrala. De Catrala. Que pueden ir Esa a comprarla. tremenda Félix- portada, Félix Félix Vega. Vega. Esa portada de Un uno hom- de los mejores ilustradores de nuestro país, Un Félix homenaje, Vega. una cita a la portada de la Quintrala de Magdalena Petit y a la escena de Coppola de los ojos De los ojos cuando se lee la carta de Jonathan Harker en el tren. Sí, eso quería llegar a lo mismo. Sí. Ese homenaje me parece precioso. Ya está en tiendas para que vayan a buscarlo. Diego, ¿cómo te seguimos en redes sociales? En Instagram y en TikTok, Diego Escobedo, con una R al final, por mi segundo apellido, Rodríguez. Y en YouTube, porque también tengo YouTube, Diego Escobedo, historiador. Muy perfecto. ¿Y Doctor Zombie con qué está? El DR Zombie en Instagram me puede encontrar si quiere conversar conmigo. Siempre se puede conversar. ¿Contesta a la persona? Sí. Yo Siempre le contesto cuando Sí, me hablan, sí. contesta. Ah, me gusta. un Se puede DM conversar. amable hace feliz. Nicolás, Sí, ¿cómo te weá. Yo seguimos? les contesto hasta los trolls. Ah, yo no. Ahí estoy en esa. Pero- No, ¿para pero es qué? que hay un detalle importante. La interacción con el troll ayuda en el algoritmo. ¿En serio? Sí. Ya. Sí, después les voy a explicar por qué si quieren y hacemos la clase, pero de verdad tiene razón. Sí. Ah, ya. Además, el troll siempre estuvo en. Y además que tú les ¿te dije? contestas amable y se descolocan. Claro. Porque te Sí. quieren insultar y tú no los insultas. Y hay otra cosa que funciona heavy. Sí, tienes toda la razón. Ah, Ahí la listo, capté. ahí quedaron. No, pero es que eso era un apunte. El troll siempre es el fan más leal. ¿Sí? O sea, Sí. siempre. ¿Sabes qué? Una vez una socióloga me describió al troll como aquella pareja que cuando no puede contigo tiene frustración sexual, es el mismo motor. Me dijo así como, en el fondo te va a atacar, pero en el fondo necesita llamar tu atención. Así que en el fondo, una radio que está por aquí cerca, te aman. Cruzando la calle. No me había dado cuenta. Te Cuídense, aman. sigan disfrutando de la programación de turno a través de YouTube y en el on demand a través de todas las plataformas. Cuídense, chao. Chao, chao.